Déjenme le digo más o menos lo que está pasando en mi corazoncito. Ya mero va a ser el día de la resurrección, ¿verdad? De este domingo al otro es domingo la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a estar hablando, si me lo permiten, antes de el día de la entrada triunfal. Queda pues este miércoles, el domingo y el miércoles. Entonces vamos a estar hablando del evangelio, de lo que Jesús vino y predicó, antes de que sea la última semana, que es la semana de la pasión de Jesús. Entonces vamos a prepararnos para esa semana. Entonces vamos a darle una pausa al estudio de Apocalipsis. Sirve de que se relajan un poco y dejan de pensar en las plagas y en los dragones, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Y comenzando hoy, este día, me gustaría hablar, el estudio hoy está basado en sus hojitas. Me faltó un 1, pero es Colosenses 1:13. Si no es 1:3, pero es 1:13, ¿verdad? Y Colosenses 1:13 dice así, se lo leo. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, yo pienso que ese es exactamente, digamos, el mero punto de todo. Jesús, Dios el Padre, envió al Hijo para sacarnos de la potestad de las tinieblas, para sacarnos del calabozo donde todo el ser humano está por el pecado. Sí, y siempre me gusta usar a mí, en lo personal, me gusta cuando estoy orando yo solo por gente. Yo estoy diciendo: gracias, Señor, por habernos transformado. Pero luego se me viene inmediatamente la palabra trasladado. Sí, que no solamente nos transformó, pero al transformarnos nos trasladó del reino de tinieblas al reino de la luz admirable, que es de Jesucristo. Entonces yo creo que eso es lo que Jesús vino a hacer: sacarnos de la oscuridad y traernos a su luz. Y de eso más o menos vamos a estar enfocado, digamos, en nuestro estudio de hoy, que está basado en ese versículo. Pero vamos a ver mucho, pero vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, para que seamos fieles, para que al escuchar estas palabras tuyas, Señor, nos llegue el 20. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, para que crezcamos, para que maduremos, para que nosotros estemos en la expectativa de celebrar el mero punto por el cual tú veniste, que es sacarnos del hoyo, de las tinieblas, y llevarnos a tu reino y mantenernos en tu reino. En ti confiamos, Dios Todopoderoso, majestuoso y maravilloso. Ayúdanos, Señor, para recibir de ti este mensaje. En el nombre de Jesús sea amén. Puse una clase de resumen de lo que va a ser el estudio en letras grandes aquí para comenzar. Voy a decir eso. Acá dice: este resumen a grandes rasgos, este es un resumen de a grandes rasgos de lo que pasó cuando nuestro Jesús caminó en este mundo como nosotros, con el plan de quitarnos el pecado que nos sentencia a muerte eterna. Entonces, esto pasó antes de la última semana de vida de Jesús en este mundo. Aún sabemos que Él es eterno. Sí, Jesús murió, y de repente alguien puede pensar: pues si Él es Dios, ¿verdad?, entonces vino a este mundo, pero luego murió. Pero ese era el plan. Así Jesús dijo: nadie me quita la vida. En Juan 10 dice eso: yo la doy porque quiero. Ese es mi plan, ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces es importante que nosotros entendamos que de esa forma Él venció la muerte, y el enemigo nuestro, sí, el diablo, él pensaba que había ganado, porque si se acuerdan, lo había querido matar desde que estaba chiquito. Había mandado matar a todos los niños. Él decía: si lo mato ya no hay salvación. Sí, lo cual, cuando Jesús murió en la cruz, obviamente que obtuvo la más grande victoria que nosotros pudiéramos tener. Sí, con su debilidad nos dio la más grande logro que la humanidad puede tener. Entonces Jesús sí vino y murió débilmente, pero con esa debilidad mató nuestro pecado, que nunca nosotros podíamos verlo hecho. Entonces Él vino y mató el pecado. Eso es lo que Él vino a hacer. Él es eterno, pero hizo esto porque todos los hombres y mujeres de este mundo y de todos los tiempos, por causa de sus pecados, no podemos de ninguna manera ir al cielo. Entonces Jesús fue enviado por el Padre en el poder del Espíritu Santo para pagar por el pecado, dando su preciosa vida en sacrificio por nosotros. Y lo hizo. Esto no es una promesa a futuro. El Señor Jesús ya murió por nosotros en la cruz, mató nuestro pecado, nos dejó puros, nos dejó santos.
Jesús dijo que él ama a su iglesia porque quiere presentarse a una iglesia pura y santa, sin mancha ni arruga. Sí, y esto no es a futuro, eso es lo que pasó. Si una persona que le entrega su vida a Jesús y que recibe el perdón de los pecados por el sacrificio que Jesús hizo, se recibe el pago, recibe el sacrificio como pago total, entonces nosotros estamos listos para que Él nos presente a Él mismo, puros y santos, por su sangre, por su muerte, por su sacrificio. Y eso es algo que te cada día, porque yo en pecado, pues de esta forma, si el Señor ya murió por mí, nosotros ya somos puros y somos santos y Él nos considera sin mancha ni arruga, y luego caemos en pecado, es como que no nos importa, pues es como que nos estamos burlando de Él. Entonces, nos va a ayudar a ser más santos, teniendo conciencia de que el Señor ya santificó nuestras vidas, de que Él ya nos purificó. Entonces, una vez que somos purificados y nos ponemos en ese lugar porque nos gusta ser salvos, sí, entonces será más cada día, ojalá, y sea más difícil de caer en pecado. Yo le prometo que yo no soy perfecto, mucho más imperfecto que ustedes soy, pero cuando hago algo que no está bien, digamos que digo alguna mentirilla o exagero en algo o algo, me lastima, pues me duele, me asusto, ¿verdad? Porque sí, yo sé que Dios me está viendo todo el tiempo, sí, pero la cosa es de que yo tengo que ser franco conmigo mismo y digo, o sea, yo soy por el que Él murió, Él me tiene en su mira, Él me conoce y murió por mí, aún como yo soy, sí, y luego yo lo desprecio viviendo como me da mi gana, haciendo burla de lo que Él hizo por mí. Pues Él me dio un lugar acá y yo todavía quiero vivir ahí abajo, en las tinieblas, pues. Entonces yo creo que es un buen punto, sí, de sabernos amados, de sabernos, digamos, queridos por Él, así a tal nivel de vida o muerte, sí, porque eso nos va a ayudar a vivir una vida más santa, a tener más conciencia del lugar que Él ya nos dio, sí, y disfrutarlo. De repente es muy a gusto disfrutarlo, pero de repente es algo que hay gente que le choca. Si, por ejemplo, nos das de visita y dices, vamos a orar, y la gente te voltea a ver como si no son cristianos, comienzas a hablar de tu Señor y la salvación, y ya va a empezar este aleluya. Sí, pero ni siquiera es algo que tienes que hacerlo para demostrarles que tú eres santo, sino que te debes a Dios, pues haces, ese es el natural de tu persona cristiana, salvo, puro y santo, debe de decir eso, debe hablar, debe de decirle a una gente, vamos a orar, quiero orar por ti, ¿verdad? Y si no quieren, está bien, ¿verdad? Oras tú solito, no es necesario que te vean orar por ellos, ¿verdad? Pero yo creo que el saberte amado, el saberte chiqueado, mimado por Dios, cambia nuestras vidas, nos prepara para vivir más santos. Él ya lo hizo. Y hoy día, por fe, cualquier persona que aceptó a Jesús como redentor, como el que pagó para librarlo de la pena de muerte por el pecado, y ahora lo llame Señor, si cualquier persona que se arrepintió y que ahora lo llama Señor, dueño, a este fulano, ¿sí?, a cualquiera de nosotros, Dios le quita el pecado y por gracia le salva, dándole la vida eterna, una vida completa, en completa alegría, sin fin. Sí. La Biblia dice que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. ¿Sí? El pago del pecado es muerte, y esto es, alguien podría decir, si Jesús murió por mi pecado, entonces, ¿qué tal si yo muero por mi pecado? ¿Verdad? Y la cosa es de que nosotros, llenos de pecado, nuestra muerte no sería suficiente para pagar nuestro pecado, pues nuestro pecado es más costoso que nuestra vida, ¿se entiende eso? Entonces tenía que ser alguien puro y santo, sin culpa alguna, sí, que entregó su vida y murió por el pecado de nosotros, sí, para que sea válido. Entonces Él ya lo hizo, Él es la única persona en el universo que podía hacer eso. Ahora le costó la vida porque pago más muerte, pero Él puede volver a vivir porque Él es Dios. Entonces es importante lo que Él hizo, que nadie más puede hacer, y que nosotros tengamos conciencia de tal cosa. Yo no podía quitarme el pecado, pero Él lo hizo. Él lo hizo porque Él quiere hacerlo, porque le nace hacerlo. Ahí te va, porque nos ama. Porque nos ama sin tener que pedirnos nada a cambio. Cuando el Señor nos exige santidad, no está pidiéndonos santidad para poder salvarnos, no es un cambalache. Él nos ama, nos murió por nosotros, nos acompaña. Él dijo, yo voy a estar contigo cada día hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Sí, no está queriéndonos ganar. Sí, está diciendo, tú ya eres mío, pues.
nada de lo otro importa. Tú no debes vivir ya en pecado y en la oscuridad porque me perteneces, pues. Me perteneces y eso no le da a él ventaja, es a nosotros a que nos da ventaja. Entonces, en verdad, lo que el Señor, cuando el Señor dice que nos portemos bien, que seamos obedientes a la palabra de Dios, no lo hace para él, pues. Él no lo hace por vanidad, digamos. Sí, sino que quiere que tomemos conciencia de que eso es lo que hace el salvo. Eso hace por el que él tuvo en la mente para morir por esa persona. Y nos conoce a cada uno por nombre y apellido. Y él murió por nosotros porque nos ama, así de sencillo. Y todas van a ser 3 servicios, que son el de hoy, el del domingo y el del miércoles. Nomás vamos a estar enfocados en eso. Porque si para Jesús es importante, yo creo que para nosotros debe de ser mucho más importante. Porque él no gana nada, es nosotros. Sí, pero entonces el evangelio tiene que ser algo que tengamos que tener a flor de labios. Sí, a flor de corazón. Sí, es bien importante. Vamos a ver. Puse acá. Voy a leer otra vez el versículo ese con el que comenzamos. Es en Colosenses 1:13. Ya dije, puse 3, pero es 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos quitó de la potestad, de la autoridad que el diablo tiene. Sí, nos libró de eso. El diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros, sino que ahora nos trasladó, nos transformó, nos trasladó al reino de Jesucristo. Sí, de su amado Hijo, al reino de luz, en donde no hay tinieblas más. Vamos a ver, profundicemos. Puse acá en nuestra hojita. Déjeme también le leo el versículo que está aquí en su hojita enfrente, que es Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si se fija, a mí, ya le he dicho otras veces, pero todo el capítulo 1 de Efesios me mata y me revive. Sí, me encanta. Es tan profundo el capítulo 1 de Efesios. Pero nada más esto, dice dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice el por qué. ¿Por qué es que la gracia merece? O sea, ¿por qué me dice que es gloria y por qué la alaba? Y eso es con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, por la gracia de Dios, ahora nosotros en Jesús somos aceptables. Y el Padre aceptó nuestra perversa vida porque Jesús nos quitó lo malo. ¿Sí? Y ahora, nomás en la pureza de Jesús, nos acepta. ¿Sí? Hay mucha gente, a veces hay cristianos que todavía no lo entienden. Y es esto: nosotros no nos podemos presentar, digamos que Jesús te salvó, ¿verdad? Y tú le llamas Señor. Entonces todavía no puedes presentarte ante Dios sin Jesús. Si un cristiano, cualquier gente es metida dentro de Jesús, y luego a esa Jesús a quien Dios aceptó, entonces en Él somos aceptos, somos aceptables, somos aceptados, somos bienvenidos, somos merecedores. Solo en Jesús. Es en Jesús que vamos a ir al cielo, es en Jesús que vivimos ahorita mismo en la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que eso es bueno saberlo, porque nosotros que somos tan vanidosos quisiéramos decir, no, es que yo soy tan bueno, es que yo hice esto, es que véanme a mí, miren cómo soy. Sí, y la verdad es de que ningún ser humano de todos los tiempos, de toda la humanidad, ha sido merecedor de estar en la presencia de Dios. Todos tienen que tener a Jesús, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. O en Jesús o no hay cielo. Si Dios se complace en el Hijo, no más. Y todos los que en Él estén. Y eso es súper obvio, ¿verdad? Pero mucha gente no lo entiende, como que no lo quiere carburar a gusto porque queremos algo de gloria, pues nosotros, porque queremos algo en nosotros, esta vanidad que nos hace saber, es que yo soy mejor que aquel. Sí, por eso es que nos convertimos en legalistas y vemos a las demás gentes como más chiquitos, porque nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por la vanidad, porque nosotros no hicimos nada, solamente dejamos que Él hiciera todo, y así eternamente. Sí, así eternamente. Entonces todos los demás son igual de malos que nosotros, pero no tienen al Salvador. Es todo lo único que pasa. Sí, ellos solamente no han creído en Jesús, porque al momento que crean, igual que nosotros, van a ser salvos.
porque nosotros no tenemos ni un pelo de buenos. Qué feo, ¿da? De modo. Los ángeles y seres celestes o celestiales pertenecen a otra creación. Hay algunos detalles que nos lo indican. Esto es, que nos indican que antes de que Jesús, antes de que el Padre usara su voz, su palabra para crear todo, ya había en el cielo, en la eternidad, otros seres de otras creaciones que Dios ha hecho. Y otra vez podemos decir, no, pero es que, ¿cómo? O sea, nosotros, ¿verdad? Cuando Dios creó todo, aquí dice que Dios creó todo lo que existe, ¿verdad? Las estrellas, el cosmos, todo esto, pero ya había ángeles, ¿verdad? Antes de que Jesús, antes de que Dios creara todo, había un reino y gloria. Y Dios estaba ahí porque Él siempre ha existido. Dice la Biblia en Isaías que Dios existe en su propio poder. Él es el que existe en Él mismo. Él no ocupa a alguien que lo cree o que lo mantenga vivo. Él siempre ha existido y existe ahorita y existirá eternamente en su propio poder, en su majestad. Entonces, el que nosotros hagamos, el que un día en su eternidad Él nos creó a nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no somos pues los únicos. El Señor creó ángeles y arcángeles y querubines y todo en otras creaciones, en otro porque Él es Dios. No nos explica tanto porque no ocupamos de saber eso, pero hay lugares en la Biblia que nos habla de lo que pasó antes de la creación, de que ya había gentes, personas, seres. En Juan 17 es uno de ellos, además un ejemplillo. Juan 17 del 3 al 5 dice: y esta es la vida eterna, Jesús dice, le está orando a su Padre. Y me encanta esto porque es la oración de Jesús, una oración íntima de Jesús a su Padre, y luego somos convidados a estar ahí en medio, a saber qué le dice Jesús a su papá. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y me encanta eso porque es igual, sí, que te conozcan a ti y a mí. Obviamente que no hay distinción entre uno y el otro, ¿verdad? Pero Jesús obviamente que hace este orden, ¿sí? Aun cuando no hay distinción, que te conozcan a ti y a mí. Porque pues a eso vino Jesús, a salvarnos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, ahí te va, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es esto? Que eternamente Él ha tenido toda la gloria sin necesidad de nosotros, sin necesidad de la creación, la cual somos nosotros. Él es el que siempre ha existido eternamente. Pensar que Él nació con esta creación sería algo que no dice la Biblia. Pues otra vez nos vuelve a dar esta clase de vanidad. Pero ¿cómo? Esto es todo lo que hay, es lo que conocemos. Pero Él siempre ha existido en toda la gloria, en toda la gloria. Pues y acá lo que nos dice que Jesús gozaba de la gloria de Dios antes de esta creación. Y esto solo indica también que Él es Dios, pues el Señor nos explicó que no comparte su gloria con nadie. Todas esas cosillas son como detalles que tenemos que pensarlas, ¿verdad? Porque de repente alguien un día nos va a preguntar, ¿verdad? O podemos decirle, pues, Jesús dice que Él tenía la gloria antes de crear todo con Dios, ¿verdad? Y Dios en la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo es que Jesús tenía la gloria con el Padre? Entonces volvemos y como que se vuelve todo una sola cosa. Y luego ya entendemos, pues es que Jesús tenía la gloria con el Padre porque Él es con el Padre. Sí, porque no son dos dioses ni tres dioses. Es un solo Dios que ha existido eternamente y tiene el poder de existir por Él mismo eternamente. En esta creación, en otra, en todas las creaciones, en el futuro, sí, Él siempre ha existido y siempre ha existido en plural, siendo uno, siendo un solo Dios, eterno y verdadero, glorioso, majestuoso, maravilloso, nuestro Redentor, el Salvador, el creador de todo. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Súper claro. ¿Cuál gloria tenía Jesús entonces? Si Dios el Padre dice: yo soy Jehová y mi gloria no la comparto con nadie,
Y Jesús dice la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Pues obviamente que Él tiene que ser Dios. Si hacemos poquita, digamos, si tenemos poquito sentido común, encontramos, es que no hay dos que tengan gloria. Jesús no dice tú y yo teníamos la gloria, tú en tu gloria y yo en la mía. Yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y a otro no daré mi gloria, dice el Señor, ni mi alabanza a esculturas. Eso está grave. Ninguna escultura merece pues alabanza como si fuera Dios. Y si Jesús tuvo la gloria con el Padre, pues es muy claro que Él es Dios. Dios habló todo a existir. Dios habló todo, y sabemos eso. Dijo que se haga la luz, y la luz salió, que se haga el sol, las estrellas. Sí, entonces su voz empezó a crear las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando la voz del Señor empieza a crear las cosas, ¿qué creen que está pasando? Dice la Biblia en Evangelio de Juan, sí, que Él es el verbo por el cual todo fue hecho. Yo no sé si a usted le guste eso, pero a mí me encanta cuando yo digo, ay, si por Él todo fue hecho, si por Jesús todo fue hecho, y sin Él nada de lo que nada de lo que hay hecho haya sido hecho. Y es porque cuando Dios hablaba, entonces empezaban a salir las cosas. Cuando Jesús sonaba, sí, las cosas empezaban a aparecer. El cosmos, los microbios, la luz, las tinieblas, todo. Es decir, sin Jesús no había nada, porque el Señor habló y Él es el verbo de Dios. Hay un solo Dios, y este Dios se nos manifiesta súper claro en la Biblia, y esto es lo que está haciendo. Y Jesús, y sigue otra vez, y si Jesús tuvo la gloria del Padre, pues es muy claro que Él es Dios. Dios habló todo a existir. Dios con su palabra creó todo, y su palabra es pues Jesús. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjate cómo lo dice de todas las formas que puedas saber, pero luego dice, ahí va, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es, la luz apagó, sí, ahí te va, la luz apagó las tinieblas. Esfumó. Si está todo oscuro y luego prendes el foco, ¿qué pasa? Destruye las tinieblas. Entonces llegó la luz, y la luz era la vida. Si ponemos atención a estos versículos, vamos a desgajarlos, no tan profundo, pero así despacito, ¿ok? Si ponemos atención, hay cosas que no las podemos, que nos las podemos perder si no ponemos atención. Por ejemplo, dice en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo. Esto es, cuando comenzó, sí, mira, en el principio era el verbo. Cuando comenzó, ya era el verbo. ¿Sí dice así, ¿verdad? Entonces, cuando todo comenzó, el verbo ya estaba ahí. Y el verbo es la palabra de Dios. Dice también que el verbo era con Dios. Así, el verbo existía con Dios. Entonces, cuando en el principio que tú le quieras poner, en el principio que sea, pero digamos que en la creación, ya estaba, iba a empezar la creación, y ya era el verbo. Y el verbo ya estaba con Dios. Ya era en Dios. ¿Okay? Dice, no era el verbo y Dios, sino que el verbo siempre ha sido donde ha sido Dios. Su palabra es siempre con Dios. Esto es, Dios nunca se aparta de su palabra, es su voz. Eso es lo que Él es. Y confirma cuando dice, y el verbo era Dios. Sí, es curioso que yo he investigado las Biblias, la de los mormones y de los testigos de Jehová, y en las testigos de Jehová dice, y el verbo era un Dios. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Que tienen más de un Dios? Que en el principio, en donde Dios creó todo, estaba otro Dios con el Dios verdadero. Sí, una confusión tremendísima. O sea, nosotros, aquí dice, Jesús, Él estaba con Dios, el verbo era, y al final dice, y el verbo era Dios. Entonces, de ninguna forma apareció ya siendo Dios, sino que siempre ha existido con Dios, porque Él es Dios. Es muy bueno saber que Jesús no es uno y Dios es otro. Y así es más bueno, y aún es más bueno saber que Jesús ha sido
es y seguirá siendo uno en Dios, en el poder del Espíritu Santo. Sí, qué bueno que tenemos la Biblia. No importa qué la gente diga y cómo lo ponga y qué quiera arreglarle y componerle, cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que quitó nuestro pecado porque es Dios, que volvió a vivir después de matar nuestro pecado porque Él es Dios y Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Sí, no es Jesús, un Dios, y luego el Padre, otro Dios, y luego el Espíritu Santo, otro Dios, sino que entendemos todo y en el poder del Espíritu Santo lo entendemos en el poder del Dios que vino y nos salvó y que es Dios eternamente. Y al final de cuentas es solamente Dios el que tenemos. Solamente el único Dios, creador de todas las cosas, único y verdadero, es tu Señor, tu dueño. Eso. Es interesante saber eso y aplicarlo y ponerte, no, yo tengo un Dios y Él se me presentó de esta forma para que yo lo entienda, porque Él es bueno, porque Él es dulce. ¿Cómo entender a Dios? Como Él se te presente, como Él te lo explique, de ninguna otra forma. Si alguien lo explica con sus propias atando puntos entre él solos y en la Biblia, va a acabar adorando un becerro de oro. Pero nosotros oímos a Dios y luego nos ponemos como, pero estaba con Dios, el verbo era Dios. Si de repente, y el verbo era Dios, no hay duda, pues es Dios diciéndome, presentándose a mí, diciéndome quién es Él, pues. En Él. En Hebreos 13:8 dice, súper importante esto que es tan simple, luego lo vemos y a lo mejor es un versículo que le hemos visto tantas veces, pero que no vemos la dimensión, no vemos la capacidad, la profundidad que tiene. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo súper chiquito que nos dice quién es Él. Él ha sido, es y será. Ese solamente es Dios, que no tiene principio ni fin y que ahorita mismo está vivo. Él es Dios. Jesús nos lo confirma al hablar con Juan, cuando dijo en Apocalipsis 21:6, y me dijo, Jesús dijo esto a Juan, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué es eso? Sí, Él es el principio, Él es el fin, Él es Dios. Pero dice que al que tenga sed nos va a dar el agua de la vida. Vamos a ver qué, vamos a analizar un poquito eso. Jesús comenzó esto con la mujer samaritana. Si usted se acuerda, la mujer samaritana le quería dar agua del pozo a Jesús y Jesús le dijo, si yo tomo esa agua, voy a volver a tener sed. Pero si te doy agua de la que yo tengo, nunca más vas a tener sed. Le dijo a la mujer samaritana. Cuando ella tenía sed física, Jesús le dijo así. En Juan 4 del versículo 13 al 14 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El agua viva significa la vida, ahí te va, el agua viva significa la vida eterna comunicada por el Espíritu Santo, concedido por Jesús. Esa es el agua viva. Sí, la vida eterna en el poder del Espíritu Santo que Jesús nos comunica en el poder que Él tiene. Sí, la agua viva, sí, es tan hermoso. Las frases que Jesús dice, cómo lo dice, de repente las oímos y no es algo que nos cambie la vida, sí, pero digamos alguien que nunca ha oído el evangelio, luego oye esas frases y como que están confusas, pero cuando tú las oyes, cuando tú y yo las oímos, que ya tenemos un mes de salvos, que ya tenemos 2 años de salvos y oímos estas cosas, solamente aumentan, digamos que la certeza la confirman que tú eres de Dios y que Él no se cansa de decirte que te ama, que te quiere y que te quiere con Él por la eternidad. Y yo creo, hermanos, que todo esto debe de ser parte de la transformación y del crecimiento que cada cristiano tiene, porque nosotros un día nacimos a la nueva vida, porque así le llama Jesús, naces otra vez con la intención de que no te quedes como bebé. ¿Creen que sea eso? Hermanos, yo creo que sí. Yo creo que el Señor nos salva, nos da una nueva vida
como nuevos en la vida de Cristo, para que en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento de su voluntad crezcamos y nos hagamos un día maduros. Dice la Biblia, ahorita somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando lo veamos a Él tal como Él es y seamos semejantes a Él. ¿Pueden creer tales cosas? El Señor quiere que nosotros crezcamos, que no nos quedemos chilpayates en la fe. Quiere que crezcamos, que maduremos, que dejemos a un lado las corrientes del mundo, que dejemos las malas palabras, las mentiras naturales, ¿sí? No para impresionar a Dios o a la gente, sino que Él quiere que seamos transformados y trasladados. La agua viva habla de la verdad limpiadora del Espíritu. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces el agua es la palabra, ya dijimos, es la forma de la vida eterna. Si es lo que te limpia, si la verdad nos limpia, el agua, eso es lo que Jesús está diciendo, hermanos. Pues acá, hermanos preciosos de mi corazón, Dios nos creó para su gloria. Aún todos pecamos. Dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sí, Dios hizo a todos, hizo el cielo y la tierra, y creó al hombre y dijo multiplicarse, y a todos los hombres. Él quisiera, su plan de Dios es de que todos vengamos al arrepentimiento, porque Él dice que nos hizo para su gloria. Entonces, cuando todos caemos en pecado, aun cuando Él nos hizo para su gloria, porque todos somos pecadores, debe haber algo, ¿sí? Debe tener Él un plan, ¿sí? En donde Él nos hizo para su gloria, pero luego, ¿sí? No nos obligó a estar con Él, ¿sí? Él nos hizo, pero no nos hizo como sin opciones. Sí, Él quiere que nosotros decidamos estar con Él, abramos la inteligencia que Él nos dio y la capacidad que tenemos de juicio, sí, y Él quiere oír que nosotros le digamos, Señor, yo quiero estar contigo, yo también quiero lo que tú quieres. Yo creo, hermanos, que todo el punto de lo que Jesús hizo en la cruz y cómo es que tenemos la opción es porque Dios disfruta cuando alguien decide no caer en pecado. Cuando alguien decide en su propio, porque Dios no obliga a nadie, pues. Entonces, cuando una persona decide seguirlo a Él, cuando una persona decide dejar de pecar, decide ser santo y establecerse en Él, yo creo que como yo no sé ni cómo entenderlo, pero si Él dice eso, quiere decir que en eso Él se goza. Eso lo disfruta el Señor. Queremos agradar a Dios, hay que decirle, sí, Señor, yo quiero también lo que tú quieres. Me entrego a ti, dirígeme en tu plan, yo quiero hacer lo que tú dices. Que somos perfectos, no, que Él sabe, perfectamente bien lo sabe, pero Él quiere oír que tú lo digas. Él quiere saber esa decisión que venga de tu corazón sin que nadie te obligue, porque Él no te obliga a decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres darme, yo quiero eso. Y luego Él se complace, como que le causamos una sonrisa. Qué bueno que este sí quiere. Y luego caemos otra vez, pero Él no se desespera. Ya somos de Él, ya le entregamos a Él nuestras vidas, y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Una vez qué hermoso Dios tenemos, que le hicimos. De repente hay un momento en donde le entregamos todo, y luego mañana se nos olvida, y luego andamos haciendo cosas que le ofenden a Él, pero Él está esperando, porque ya eres de Él, que te arrepientas otra vez, y luego te perdona, y luego 10,000 veces te perdona. Cada vez que vengas, Él nunca va a rechazar un corazón arrepentido, contrito y humillado. Sí, porque Él está, fíjate, qué emocionante es esto. Él no ocupa de nosotros, pero está ansioso para que te arrepientas y vengas otra vez para perdonarte, sin que Él reciba un solo beneficio, sino que todo el beneficio de nosotros. Y Él está ansiado para ver si ya vienes arrepentido, a ver si ya vienes a adorar, a ver si ya vienes a decirle, Señor, ayúdame para no caer en pecado. Esa es la debilidad que tengo. Esto otro, sí, Señor, ayúdame. Sí, y Él está disponible, brincando de gozo. Sí, yo no sé cómo lo tome usted, pero el servir a Dios, el servirlo, el entregarle tu vida a Él, lo haces feliz por el único motivo del amor que te tiene a ti. Del único motivo es el amor que te tiene a ti. Él no gana nada. Nosotros ganamos todo. Ganamos todo lo que Él tiene para nosotros. Pero el ansiado,
El que está gozoso de que lo hagas es Él. Ojalá y que entendamos algo de eso y nosotros tengamos el gozo que Él tiene por estar con nosotros, para tener ese gozo nosotros, para estar con Él. Como dije, eso cambia nuestra vida, cambia nuestra postura, a ver si nos da gozo por estar con Él, a ver si decidimos seguirlo a Él por alegría y no por ninguna regla, sino que nada más yo también quiero tener el gozo que tú tienes. No sé si le dije algo que que sí les dije, que este muchachito, a lo mejor va a estar viendo aquí, pero se llama Kevin. Yo le había dado mi ropa, lo que me quedaba, ¿verdad? Pero había entre lo que me quedaba ropa que no había lavado y obviamente que no estaba no huele tan bonito, ¿verdad? Y le dije, te voy a dar todo, Kevin, ¿verdad? Y él dijo, oh, qué bueno, ¿verdad? Mi mamá que lo lave y todo. Se lo llevó todo. Y luego se devolvió y ya iba como unos 3 pasitos, porque también le di otras cosillas ahí que tenía, lo que me quedaba. Y luego me dijo, le voy a dar un regalito. Entonces dije, no me des nada. Yo no vengo, esto fue en Cuba, pues, ya que me iba a venir. Yo le dije, no me des nada porque yo vine para dar, pues, mi intención, no quiero quitarte nada. Y luego me dijo, no, es que yo también quiero sentir qué siente cuando da. Y fue y me trajo un regalito y era unos dulces, un dulce de guayaba y un dulce de cacahuate, súper bueno, ¿verdad? Pero fíjate, eso quiere Dios. Él quiere que nosotros le digamos, yo también quiero dar, para tener tu gozo, ¿te fijas? Para tener el gozo. Sí, no lo pensamos, pero eso es lo que está haciendo. Por eso nos dice, porque realmente Él da todo sin pedir nada a cambio. Ni siquiera nos obliga a dar para sentir gozo, sino que ojalá se nos pegue, pues. Se nos pegue cuando aprendamos que Él gloriosamente se goza cuando un corazón, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona le dice, Señor, yo te quiero seguir a ti, yo quiero obedecerte, por favor fortaléceme para que mi vida te agrade. Sí, y Él disfruta eso, no vamos a, si te fijas, con eso hacemos feliz a Dios. Ahora, sería infeliz si no decimos nada. No, Él es feliz eternamente, pero Él quiere que tengamos parte. ¿Te fijas que eso es como se asocia con nosotros? Si Él tiene parte con nosotros porque es dulce, porque es bueno entenderlo, comprenderlo. Él es maravilloso, hermanos. Ya no sé dónde me quedé, pero vamos a ver acá. Estaban pasando la página. Puse acá, quisiéramos culpar a Satanás de lo que hacemos, pero no, Dios no nos obliga. Otra vez, déjame leer, ya no sé qué estaba diciendo. Dice, pero el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, aunque ya nos hizo de él, quisiéramos culpar a Satanás de que pecamos, pero el diablo no nos obligó a pecar. Cada uno cayó por sí mismo. Sí, el diablo no nos obliga a pecar. Él nos pone tentaciones, ¿verdad? Nos engaña con sus engaños, pero a nadie obliga a pecar. Todos pecamos solitos, porque queremos. Qué triste, ¿verdad? O sea, qué triste, porque es la realidad que tenemos. No podemos decir, el diablo me hizo hacerlo, o mira lo que me ha hecho el diablo, mira qué malo me ha hecho. No, mi hijo y mi hija. Solitos escogimos hacer, ok, ahí le va yo. Yo solito escogí hacer el patán que soy, el pecador malvado que soy. Yo solito. El diablo no me obligó, ni me agarró de una oreja. Además, él estaba allá diciéndome, ¿verdad? Y yo ahí voy, ¿verdad? Y yo solito lo hice. En Romanos 3:23 dice eso. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ese es un versículo súper triste y súper verdadero, que nos trae a la realidad. Por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él nos hizo para su gloria, pero nosotros la rechazamos al pecar. Y todos pecamos. Hermanos, puse acá, hermanitos, Dios creó al ser humano con la autoridad de gobernar y dar sus juicios entre lo malo y lo bueno. Y le dio la gloria de los reinos de la tierra. Así es, cuando estaba Adán y Eva, dijo, gobiernen por sobre todos los animales y por sobre todos los reinos. Dios nos dio la capacidad de reinar por sobre todas las cosas en este mundo. Pero el hombre los perdió. Pues actuó libremente, sí, según inteligentemente,
en desobediencia a Dios. Esto es el hombre, es Adán y Eva, que representando a todos los humanos, no quisimos estar bajo el orden de Dios, sino que tomamos nuestra propia decisión porque Dios nos dejó libres. Qué feo que Dios nos deje libres porque es bueno, y luego esa bondad de Dios hace que nosotros nos creamos que somos alguien importante, y ¿qué hacemos? Arruinamos todo lo que Él ya nos había dado, aún la libertad que nos dio. Aún la libertad que nos dio. Dios no nos quiere tener oprimidos y obligados a servirlo a Él. Y luego es como que si tenemos todo nos dio, todo. Y Dios nos dijo, pero no te tengo. Si estamos como en una silla y angelitos nos están peinando las cejas, echándonos aire y dándonos de comer en la boca. Y luego nos dice Dios, ¿verdad que no ocupas nada? No, estoy feliz, Dios. Y Dios te dice, pero si no quieres todo eso, o sea, te puedes levantar. Y nosotros nos levantamos la ceja y nos vamos del lugar donde nos estaban peinando y sacándonos los piojos, porque nosotros somos soberanos, porque tenemos el derecho. Y luego nos metimos en las tinieblas, en donde nunca más podemos salir de ellas, ni podemos pagar con nuestra vida para salir de ellas. Qué error que los seres humanos, cuando nos dejan libres, aprovechamos la libertad para hundirnos. Pero qué feo está eso. Y entonces el hombre actuó libremente en desobediencia a Dios, y entonces adquirió la muerte. Y ahora todos morimos, porque pecamos, todos morimos. En Génesis 3 del 11 al 15 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Eso se Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido, si no sabían ellos, y luego y ahora tenían vergüenza de Dios, y Dios le dijo, has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Sí, obviamente que esto es la prueba de que la serpiente no forzó a nadie. La serpiente no forzó a nadie a comer. Ellos solitos comieron. Peor Adán, porque él vio todo. Dice que estaba al lado de ella y luego ella le convidó, pero él vio todo y luego él también comió. Vio todo, la escena. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Fíjate que esto es así como no es tan importante, pero ¿creen ustedes? Porque la serpiente seguramente no andaba sobre su pecho, ¿verdad? Entonces, una de dos, o los dragones anuncian que la serpiente volaba, cuando le llamaban la serpiente antigua, este dragón que tiene sus alitas curiositas, ¿verdad? O caminaba, pero no tienen patas, patas. Entonces a lo mejor volaba, pues, ¿verdad? Por eso es el dragón, la serpiente antigua, porque de ahí para adelante se quedó caminando sobre su pecho, pues. Maldita seas, Dios le dijo. O sea, andarás sobre tu pecho y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya sabemos pues que sufrió María por la muerte de Jesús, la humanidad entera, sí, pero Jesús destruyó al diablo. Sí, le pegó en la cabeza. Fue allí en el mismo momento de la caída en que Dios, sin permitir que el ser humano viviera sin esperanza, sí, qué bueno es Dios, hermanos, porque en el mero momento en donde nos pusimos la soga al cuello los humanos, cuando pecamos y era la muerte eterna, eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Allí mismo Dios tuvo misericordia y allí mismo le dio esperanza a la humanidad. Qué dulce tiene que ser Dios, sí, que en la desobediencia, cuando Dios, que usted y yo fuéramos Dios, y luego le dicen a alguien, si comes de esto vas a morir, y luego comen de eso, sí, en el más normal del mundo es que Dios los mate. O sea, si yo le digo eso, si yo le digo a mi hijo, si te comes esta gelatina ahorita, antes de que empiece la película, te voy a dar una nalgada. Y luego si se come la gelatina, lo más normal del mundo es que yo le dé, ¿verdad?, una nalgada. Ok, pues Dios
le dice, ay, te voy a dar otra chance. O sea, allí mismo, sí le da la nalgada porque murió y eso es lo que tiene que hacer. Pero allí mismo le dice, pero te voy a dar otra gelatina, mijo. Es como si nos dijera eso. Pero ya no te la comas. Y luego la cubre, le pone candados, ¿no? Para que no se la coma. Así es Dios. Así de tierno, así de dulce. Esa es la historia. Ese es el Dios que tenemos. Nos dejó libres para comer, luego comimos. Y luego nos dio otra gelatina para que nos la comamos, pero luego la protege con candados y con baldes para que no nos arrimemos a ella, porque ya sabe qué vamos a hacer. Ya sabe que vamos a ir a comérnosla, pero ya no nos deja comérnosla. Ya no nos deja comérnosla, porque es bueno y porque es dulce, porque toma Él la culpa. Fue allí, perdones muchos. Fue allí en el mismo momento, en la caída, en que Dios, sin permitir que el ser humano viviera sin esperanza, Dios abrió la puerta al cielo a los hombres, dándonos a conocer que nunca más dependerá del hombre la gloria de habitar en su gloriosa presencia. Esto es, desde allí ya Dios no le dijo, si hacen esto, van a entrar al cielo. Sí, allá les dijo, si hacen esto van a morir. Ya no nos deja la opción libre. Ahora Él la toma. Por la razón es de que si Él nos dice no hagas esto, ¿qué creen que vamos a hacer? Lo que nos diga que no vamos a hacer, eso vamos a hacer. Pero no nos dejó ni la libertad de decir, no, ya de veras, ya no, ya no me lo voy a comer, no. Él dice, yo lo hago. Sí, la única forma de que podemos entrar al cielo es en dependencia de Jesús. Entonces sí hay verdadera dependencia y sí hay un verdadero camino, porque no depende de nosotros, pero depende de Él. Todo el Evangelio, toda la Biblia se trata de eso. Es el único mensaje que hay en la Biblia, que nosotros decidimos contra Dios y que Él, aunque decidimos contra Dios, todavía nos quiere con Él. Él hizo todo para que verdaderamente podamos y tengamos la chance de estar con Él. Y yo creo que tiene que ver con el propósito con el que nos hizo. Los hice y los formé para mi gloria. Entonces, cuando nosotros le fallamos porque no pudimos entrar en su gloria y Él ya dijo que es para su gloria, entonces todavía tenemos chance por su amor por nosotros, porque Él es Dios. Dios abrió la puerta al cielo a los hombres, dándonos a conocer que nunca más dependerá del hombre la gloria de habitar en su gloriosa presencia, sino que la simiente de la mujer sin el hombre aplasta la cabeza de la serpiente antigua. Gracias, Señor Jesús. Puse acá. En otro de los más antiguos libros escritos de la historia de la humanidad, vemos la nueva esperanza que nació en Génesis, en la promesa que Dios nos dio. Otro de los libros más antiguos es el libro de Job, porque ya estaban esperando pues al Mesías, ¿verdad? Pero Job, que es más o menos del tiempo de Abraham, sí, es uno de los libros más antiguos que hay. En Job 19, 25 y 26 dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, esto es hasta que cuando me muera, mi carne ha de ver a Dios. Si Job lo entendió. Si Dios dice que Él es el que nos va a salvar, sí, a pesar de nuestra maldad, porque por gracia, porque creamos en Él, porque confiemos en Él, Él nos salva de todos modos. Job dijo, aunque me muera, sí, mi carne sea destruida, todavía voy a ver a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive, por la promesa que Él nos hizo. Otro pasaje es en Deuteronomio 18:15. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, estaba hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios y a Él oirás. Pues si acá, esto dijo, dice, Moisés fue el que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Sí, una forma de saber. Nosotros también hemos salido del Egipto donde estábamos, de la oscuridad, para ir a la tierra prometida, ¿sí? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, profeta como Moisés prometió el Señor, dice en Deuteronomio, como Moisés, y ahora pues lo tenemos, que fue Jesús. En Isaías 53, del 5 al 6 dice,
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, sí, lo que costó nuestra paz, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo digo, hermanos, que al ver esto, sí, en el libro de Isaías, y exactamente que describa lo que Jesús vino e hizo, sí, nos tiene que llenar de alegría, porque entonces sabemos, sí, que entendemos. Yo no sé quién no lo entienda y hay que dejarlos en paz, sí, pero no hay una forma de dudar que Jesús es Dios, cuando lo mismo que dice Isaías, lo que dijo en la mera caída, lo que dice Deuteronomio, sí, esto fue lo que pasó con Jesús hace 2000 años. Él vino y fue molido por nuestros pecados, ¿sí? Él dio su vida para que nosotros tuviéramos paz, para que pudiéramos entrar al cielo. Sí, es tan asombroso ver que Jesús simplemente hace lo que siempre ha dicho Dios que tenía que suceder, que teníamos que aprender de alguien, de alguien que iba a pagar por nuestros pecados, iba a ser destruido por nosotros, lo cual Jesús lo hizo con todo su amor. Y un día, un profeta llamado Juan Bautista expresó esto. En Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pasó el tiempo y en la cumbre de los tiempos, de acuerdo a Gálatas 4:4, sí, dice, en el mero tiempo escogido, en la cumbre de todos los tiempos, vino Jesús bajo la ley, nacido de mujer. Sí, y luego él vino y hizo lo que Dios había anunciado que iba a hacer, que iba a pagar por nuestros pecados, que iba a aplastarle la cabeza al dragón, a la serpiente antigua, al dragón este. Lo cual hizo. Si todo se ha cumplido y nosotros todavía no nos hemos entendido que ya no tenemos enemigo que nos aparte de Dios, que no hay una fuerza más grande que la de Dios. Jesús dijo: de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Sí, entonces tenemos que confiar. Nuestra fe tiene que darnos paz. Sí, no estamos viviendo en una cuerda floja en donde a veces me voy a caer. Sí, la idea es de que Él es suficientemente poderoso para mantenerte con Él todos los días de la vida, para mantenerte en su poder y en su amor todos los días. Sí, y pensando eso, nos va a ser más fácil. Nos va a ser más fácil no ser tan facilongos para caer en pecado. Cuando la tentación venga, sí, una vez que no, es que yo estoy en el poder de Dios, es que no voy a caer. Es que aunque sí, yo gracias a Dios, porque te los prometo que yo sé, en muchos lugares en mi vida he estado, digamos que tentado a hacer algo malo. Sí, y luego con el tiempo me acuerdo, ay, gracias a Dios, ¿verdad?, que no hice eso, que no caí en ese lugar, porque haya arruinado mi vida, porque haya cambiado mi forma de vivir. Sí, y es lo que, si nosotros no ponemos atención, lo que pasa es de que nos estamos como hundiendo, porque cada día la oscuridad nos come y nos come. Entonces es bueno saber, somos una nueva creación ahora en Cristo, sí, y en el poder del Espíritu Santo vivo cada día, en su poder, en donde Él me acompaña, como Él lo prometió, cada día hasta el fin del mundo. Entonces, de a poquito, esas gotitas de información que Dios nos da, nos van a fortalecer la fe para que seamos cristianos más firmes, con una verdadera lucha, la nuestra, pero en Él, en el que sí tenemos victoria. Y así como Moisés, Satanás intentó matarlo, sí, ese profeta como él, a Moisés también lo trataron de matar cuando estaba bebé. ¿Se imaginan la gran tragedia por todo el pueblo? Esto es cuando Jesús nació y que vinieron estos magos a adorarlo, y Herodes no quería que hubiera otro rey, porque le dijeron que iban a venir a ver al rey, si al rey de los judíos, y luego la orden y esto obviamente que es, digamos que en nuestra generación, hace 20 generaciones, si les ponemos de a 100 años, si este hombre dijo: maten a todos los niños de menor de 2 años. Qué tragedia tan gigante, pues, ¿verdad? Se usaba porque él era el rey y él, lo que diga él es, perdón, pero hombre, si lo pensamos, qué cosa más feísima, pues, lo que él hizo. Sí, en una orden de alguien que se le ocurre: maten a todos los niños menores de 2 años.
a todos los bebés que ni siquiera podían hablar ni caminar. Pero qué cosa más diabólica. Eso pasó también con Moisés, ¿verdad? Pero pasó en el tiempo de Jesús. Dijo en Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Esto, los magos le dijeron, va a ser un bebé aquí, entonces tiene que ser así, así, sí, maten a todos los niños. Pero qué hombre tan odioso, de veras. Aún Dios libró, le dijo, mandó un ángel, le dijo a José, llévate a tu mujer y a tu niño a Egipto. Sí, y lo escapó porque el diablo no tiene el control. Él pensaba que podía matar a todos, ya matando al niño ya no va a haber salvación, pero qué ignorante diablo, ¿verdad? Entendemos que él no sabe todo, ¿verdad? Él no sabe todo, ¿verdad? Nada más anda con toda su maldad a ver si pega. Entonces no es tan importante, no es tan gigante como de repente nos lo pone Hollywood, ¿verdad? O como de repente malentendemos que es él. Él no es el rival de Dios, si esto es la fuerza del mal y la fuerza del bien, no es así. El diablo es una criatura creada que Dios gobierna, y él no puede hacernos nada si él no se lo permite, como ya vimos en Job. Jesús creció como todos en el mundo, pero llevando en él la carga por nuestro pecado desde que nació. A eso vino. Y en el momento elegido por Dios, Jesús dijo en Mateo 4:17, cuando comenzó su ministerio público, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Sí. Dios trajo la salvación a los hombres que habían escogido las tinieblas. Jesús dijo, arrepentíos de eso. Arrepentidos, arrepiéntanse de su maldad, cambien de camino, vuelvan a nacer. Síganme ahora. El reino de Dios vino, ha venido, se ha manifestado. Hay una chance, se abrió la puerta del cielo. Jesús anduvo llenando de esperanza a todo el pueblo, todos los días, hablando de lo que él había venido a hacer y cómo es que los hombres tendrían salvación de la muerte, ya que tenían por el pecado. En Mateo 20, del 18 al 19 dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y Jesús les dijo eso a sus discípulos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Sí? Qué bonito, ¿sí? Y qué bonito y qué raro es de que Jesús dice lo que va a pasar, su misión que él tenía que cumplir. Me van a agarrar, me van a llevar, me van a golpear, me van a menospreciar y luego me van a crucificar. Pero al tercer día voy a resucitar. Y luego Pedro lo jala, no te va a pasar nada de eso, te vamos a cuidar. Jesús le dijo, con toda razón, aléjate de mí, Satanás, a eso vine. Sí, yo digo que de repente nosotros los seres humanos hacemos eso, así como Pedro. Si queremos tapar el sol como yo soy más bueno, yo soy más santo, mira, o sea, yo voy a orar por ti y luego nunca harás por nadie. Sí, me refiero a esto. Si Pedro, yo no lo critico porque todos somos iguales, pero cuando Pedro oyó que Jesús dijo que le iban a matar, lo quiso consolar. Cuando Jesús a eso había venido, ese era el único propósito que tenía. Sí, obviamente que eso es para nosotros, pues, ¿verdad? No apariencias, hay que saber la verdad. Y si la verdad te va a hacer que confrontes a alguien, hombre, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y si te van a castigar por algo, entonces que sea también. Es mejor sufrir ahorita, como estamos hablando en Apocalipsis, que sufrir toda la vida eterna. Entonces es bueno saber cuál es nuestro lugar, que en qué posición tenemos, y si esto es verdadero en nuestras vidas o si estamos fingiendo ser de Dios. Dios con nosotros. Ese es el nombre que le dieron a José y María. Su hijo se va a llamar Emmanuel, y esto es Dios con nosotros. Dios es salvación, o Dios salva. En su nombre nos dice su misión. Jesús rescata a todo aquel que cree y confía en él. Jesús lo rescata pagando con su vida por la vida de los creyentes, y esto lo convierte en el Redentor. Entonces, Emmanuel, Jesús y el Redentor. Ese es el Dios que nos vino a salvar con su propósito y que cumplió con todo lo que él tenía planeado hacer, con todo lo que nos prometió hacer, y luego nos salvó. Otra vez puse el mismo versículo y le puse también el versículo 3, pero es 13, acuérdense, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo Jesucristo. Tengo un versículo más aquí, se lo voy a decir atrás de su hojita ya para terminar. Es Juan 10, 27 al 30. Si mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo pienso que lo quise poner desde aquí, desde el del versículo 27, porque las promesas y las promesas de vida eterna y del perdón de los pecados y que Él va a venir y nos va a llevar y el rapto y que va a estar con nosotros y que Él está dentro de nosotros y que es más grande que el que está en el mundo, todo esto es para sus ovejas, pues. O sea, no es como, ahí te va, la salvación es algo que Él pagó, pero Él quiere que nosotros queramos eso, pues. Entonces las ovejas de Jesús simplemente dicen, oh sí, yo soy tuyo, o sea, tú eres mi Señor. Entonces todas sus promesas son para este. Sí, no tienes que hacer nada, pero tienes que creerle. Yo creo que eso es bien justo y es bien válido. Sí, el Señor no va a salvar al que no quiera salvarse. Ese es por eso nos dio la capacidad de pensar. Entonces cuando nos dice, Él va a hacer todo, Él va a cuidarnos, va a bendecirnos, va a dar vida eterna a todo aquel que quiera, ¿sí? A sus ovejas, su voz y lo siguen, pues. Yo pienso que es bien justo y no es de que es el precio, no es el precio. Él hizo todo, pero hay una forma, pues, hay una forma que nos descubrimos de Él, y esto es cuando nosotros lo estemos siguiendo, pues. Ahora, cuando lo está siguiendo, no somos perfectos y vamos acá, pero lo estamos siguiendo. Entonces ahora somos los suyos, que caemos y Él nos levanta. Pero los suyos, pues. No es de que Él va a levantar aunque no sea suyo. ¿Se entiende eso? O sea, a los suyos, a los que quieren, Él los sigue. Él lo está. Otra vez, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego termina con este bellísimo versículo tan pequeño que es glorioso como una explosión en la Biblia. Yo y el Padre somos uno. Gloria a Dios. Ese es el Dios al que servimos. Y ya mero va a venir, digamos, a celebrar el mero punto de nuestra salvación, y es su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Entonces de aquí para adelante, como ya dije, 3 estudios vamos a tratar de esto, llenadera de esto. Esto es maravilloso. Amén. Damos gracias, único Dios verdadero, por tu amor por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nos has entregado tu voluntad en la Biblia. Nos has dicho qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Ayúdanos, Señor, para que poniendo atención tengamos este discernimiento, qué nos toca hacer y qué nos toca no hacer. Ayúdanos a ser obedientes y dóciles. Ayúdanos, Dios maravilloso, para que disfrutemos ser tus ovejas, que caminemos con gozo, con alegría, conociendo que somos los tuyos, por los cuales tú moriste en la cruz, a los cuales les vas a dar vida eterna, porque tú nos quieres contigo en el cielo. Gracias, Dios Santo, te adoramos. Ayúdanos, Dios, para que mientras que preparamos a nuestra mente y corazón para celebrar el día de la Pascua, nos enseñes, nos ayudes a crecer en amor unos con otros y en confianza en ti, en fe. Ayúdanos, Dios, para manifestar tal cosa en nuestro vivir diario. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Aleluya. Que el Señor los bendiga bien mucho. Los quiero mucho. Y aquí nos vemos. Acuérdense que hay estudio el viernes de hombres y de mujeres y oración. Y pues que le ponga ganas a participar. Amén. Y el domingo que nos vemos a las 12. Que Dios los bendiga bien mucho.